Abrimos nuestras Biblias por la profecía de Isaías. Es el profeta Isaías, el capítulo 22, Isaías, capítulo 22, y consideramos versículos del 12 al 14, Isaías 22, del 12 al 14, y leemos estos versículos. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué pensáis de lo que dice el profeta Isaías en el versículo 14? Dice: esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué pensáis de estas palabras? ¿Acaso Dios no perdona todos nuestros pecados? ¿Acaso, como dijo alguien, no es, entre comillas, el oficio de Dios el perdonar? ¿Cómo es que Dios dice aquí, y además notad cómo lo reitera en esta frase desde el primer momento, usando la expresión Jehová de los ejércitos, y también la última parte del versículo Jehová de los ejércitos, enmarcando esa afirmación tan extraordinaria, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis? ¿Cómo entendemos algo así? ¿Acaso Dios no nos perdona nuestros pecados? ¿Qué piensas sobre una afirmación como esta? Date cuenta que es Dios el que encabeza esa afirmación y el que firma, el que pone su firma al final también de esa afirmación. ¿Cómo entendemos un pasaje como este? Cuando encontramos, y esto sería como un paréntesis, alguna parte de la Biblia que encontréis aparentemente contradictoria con otras partes de la Biblia, podáis leer algo en la Biblia, esto pues parece que no coincide o no está en armonía con otras enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos simplemente que comparar unos textos con otros, darnos cuenta que la Biblia tiene una armonía, es decir, todo lo que se enseña en la Biblia tiene un contexto, tiene una forma de entenderse a la luz de todo el mensaje de toda la Biblia. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es ver si hay alguna otra parte del profeta Isaías que nos puede ayudar a entender por qué dice aquí que ese pecado en particular, ahora veremos qué pecado está hablando, ese pecado en particular no os va a ser perdonado hasta que muráis. Podemos entender esto mirando algún otro pasaje de la profecía de Isaías, y efectivamente lo podemos hacer así. Curiosamente, en el primer capítulo de la profecía de Isaías, ya sabéis la importancia que muchas veces tienen los primeros capítulos de los libros de la Biblia para que podamos entender todo ese contenido de ese libro en particular. Y allí estábamos leyendo hace unos momentos en el capítulo primero y en los versículos del 10 al 20. Y aquí, con toda claridad, se nos está diciendo la razón por la que ese pecado no va a ser perdonado. La razón por la que ese pecado no es perdonado es precisamente porque este pueblo, el pueblo al que Dios se dirige, es un pueblo que no reconoce su propio pecado, que no aborrece su propia maldad, que el pecado no le es algo detestable, sino que es algo en lo que ellos encuentran satisfacción. Mirad cómo lo pone en ese capítulo 1 al que me estoy refiriendo. Es un pueblo muy religioso, y sin embargo Dios dice: todas esas fiestas que vosotros me levantáis en mi nombre, pues realmente
yo no las aprecio. ¿Y por qué no las aprecio? Porque, versículo 15, última parte, vuestras manos están llenas, manchadas de sangre. Y dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y esto es justamente lo que el profeta nos estaba diciendo aquí en este capítulo 22. La frase del versículo 14, este pecado no será perdonado hasta que muráis, tiene que ser entendida a la luz de lo que Dios les había dicho en el versículo 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas. Endechas es lamento, a raparse el cabello y a vestirse cilicio. Es decir, Dios estaba llamando a ese pueblo al arrepentimiento. Pero en vez de reconocer su pecado, en vez de aborrecer su pecado, en vez de detestar su pecado, en vez de abandonar el pecado, ¿qué es lo que hicieron? Versículo 13. He aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si Dios, como soberano, y la expresión Jehová de los ejércitos quiere decir que Dios es el rey, el que manda. Si Dios te ordena que te arrepientas de tu pecado, tú tienes que arrepentirte de tu pecado. Y si no nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces no podemos esperar el perdón de nuestros pecados. El gran dirigente evangélico John Stott, seguro que habéis oído algunos de vosotros hablar de él, lo presentaba de una manera que me parece que es muy adecuada. Él decía que el Evangelio tiene como dos caras, ¿no? Cuando hablamos del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación que tenemos en el Señor Jesucristo, él dice, tiene dos caras. En el Evangelio hay, en primer lugar, la oferta del perdón de nuestros pecados. Es decir, en el Evangelio se nos ofrece el perdón de los pecados. Claro, se nos ofrece en la persona del Señor Jesucristo. Esa es una de las caras del Evangelio. Es una oferta gratuita, sincera, de parte de Dios, de que nuestros pecados, todos nuestros pecados, pueden ser perdonados en la persona del Señor Jesucristo, por causa de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero, añade Stott, el Evangelio, notadlo bien, el Evangelio también trae una demanda. Y esa demanda es el arrepentimiento de nuestros pecados. Hay una oferta, pero hay también una demanda. La demanda es que reconozcamos ese pecado que podría condenarnos justamente, que podría enviarnos al infierno, a la condenación eterna, que estemos de acuerdo con Dios que ese pecado es algo aborrecible, detestable, y que estemos dispuestos a abandonarlo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Evangelio tiene esas dos caras. ¿Eres consciente de esas dos caras, de esa misma moneda que llamamos el Evangelio? Es una oferta, pero es también una demanda. Si el Evangelio no tuviera una oferta, bueno, podríamos decir que no es realmente un Evangelio, ¿no? No sería ningún tipo de noticia, pero dejadme que lo ponga de esta manera. Si el Evangelio no tuviera una oferta de perdón de pecados, entonces podríamos desesperar de nuestros pecados, ¿no? Si no van a ser perdonados nuestros pecados, entonces qué desesperación, ¿no? Es terrible pensar que no hay perdón de pecados, pero en el Evangelio hay realmente esa oferta para que no desesperemos por causa de nuestros pecados. Cristo murió en la cruz para perdonar. Hay un perdón que se ofrece para todos aquellos que están en Cristo Jesús, para todos aquellos que acuden en Cristo Jesús. Pero si el Evangelio no tuviera también una demanda, que es ese arrepentimiento del que estamos hablando, entonces lo que haríamos es que, y esto puede ocurrir, nos descuidemos en cuanto a nuestra propia vida cristiana.
Y nos damos cuenta de que la gracia de Dios ha venido para transformarnos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Sin el arrepentimiento caeríamos, podemos caer, has caído quizá en eso, sin la demanda del Evangelio podemos acabar en lo que Bonhoeffer, el mártir alemán, sabéis, un pastor evangélico que murió en las cárceles porque se opuso a Hitler, fue de los pocos que levantó la voz contra Hitler. Y Hitler lo mandó a ahorcar. Pero él es un mártir por causa de la fe cristiana. Y él dijo estas palabras: la gracia barata, ese es el concepto suyo, la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. El bautismo sin la disciplina de la Iglesia. La comunión sin la confesión. La absolución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado. La gracia sin la cruz. La gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Tenemos que darnos cuenta del peligro de la gracia barata. ¿Eres consciente de que eso puede estar ahí? Eso es lo que nos está diciendo aquí Isaías. Está diciendo de parte de Dios: mi gracia es muy costosa. Nosotros sabemos a la luz del Nuevo Testamento que costó la vida del Señor Jesucristo que pudiéramos ser perdonados. Pero si no hay un compromiso con Dios, un arrepentimiento, entonces estamos transmutando esa gracia maravillosa, admirable, sublime gracia del Señor en algo barato. ¿Somos conscientes de ese peligro? Eso es de lo que está aquí avisando el profeta Isaías a ese pueblo. Este pueblo, el contexto es muy importante, como sabéis a la hora de entender la Escritura, es el contexto de esa amenaza, ¿no? Hay múltiples amenazas que se ciernen sobre Judá, pero habrá una amenaza final que será la caída de Jerusalén a manos de los babilonios. Eso está en el horizonte. Y sin embargo ellos están tomando medidas para protegerse a sí mismos, y veíamos cómo aquí se hacía una referencia aquí en este capítulo 22 precisamente a esa realidad de esa construcción de lo que se llama el túnel de Ezequías, ¿no? Yo os comentaba acerca de eso, una de esas últimas predicaciones sobre Isaías, ¿no? Algo que es un descubrimiento arqueológico que podéis ver si vais a Jerusalén. Una de las cosas que os enseñan es ese prodigio de cómo se pudo llevar el agua desde fuera de la ciudad de Jerusalén adentro de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué era eso tan importante? Era tan importante porque cuando las ciudades eran sitiadas, si carecías de agua potable, pues entonces la ciudad caería pronto en manos de sus enemigos. Pero si tenías constantemente agua a tu disposición, como ocurrió con Jerusalén en la época de Ezequías, entonces, bueno, pues fenomenal, ¿no? Nos pueden atacar, pero tenemos agua a nuestra disposición. Pero ellos se sentían tan orgullosos que llegaron a confiar en esto, ¿no? Y ese es el contexto de esta nación, ¿no? Ellos están celebrando. ¿Qué están celebrando? Pues una confianza en sí mismos. Nosotros tenemos los recursos suficientes para enfrentarnos a cualquier crisis que pueda venir. La confianza no está puesta en Jehová de los ejércitos, sino en ellos mismos. Pero el Señor dice, esto no es una actitud correcta. Lo que tenéis que reconocer es vuestro propio pecado, vuestra propia soberbia delante de mí, y tenéis que abandonar ese camino de maldad. El arrepentimiento, por tanto, es el tema que aquí se nos está trayendo. ¿Qué es exactamente el arrepentimiento? De alguna manera lo he dado a entender, ¿no?, en estas exposiciones que está trayendo Isaías. Como os comentaba, también lo podéis ver en este versículo 12 de una manera muy particular. Llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Hay aquí manifestaciones que podríamos llamar
externas de arrepentimiento, que eran muy importantes en el Antiguo Testamento, no tanto en el Nuevo Testamento, pero que se mencionan aquí, raparse el cabello, cortarse el cabello y vestirse el cilicio. El cilicio es una especie de saco áspero que si te lo pones, pues te molesta, no es una ropa cómoda como la que acostumbramos a llevar nosotros hoy en día, ¿no? Sino que es algo que te molesta. ¿Y por qué se ponían esa ropa? Bueno, para expresar dolor, ¿no? Para sentir realmente un peso, ¿no? Que traía una incomodidad a su vida. Pero no solamente algo externo, sino también algo interno, porque aquí habla, como notáis que lo dice, llamó en este día a llorar y a lamentarse. El arrepentimiento es algo que está también dentro del corazón. En lo más profundo de nuestro ser somos conscientes de que no estamos a bien con Dios, de que hemos hecho lo malo delante de Dios. Hay un reconocimiento profundo en el corazón de que nuestra vida no está en armonía con lo que Dios nos enseña. Y va mucho más allá. El pecado ya no es simplemente algo que está ahí, sino algo que queremos dejar a un lado porque Dios nos dice que es malo. Es un cambio de mentalidad. Es una forma de ver las cosas de otra manera. Esto que antes me gustaba, ahora ya no me gusta. ¿Por qué? No porque no me siga tentando, sino porque Dios me dice que esto está mal. Y tengo que combatir, tengo que luchar, tengo que oponerme a aquello que Dios dice que está mal. Eso es el arrepentimiento, es finalmente ese abandono del pecado por causa de Dios mismo. Y os estaba antes diciendo, ¿no?, que era importante observar ese contexto de Isaías, que es fundamental para entender lo que aquí se nos está diciendo, pero os invito también a que lo miréis a la luz del contexto de toda la Escritura, ¿no? Y ese contexto de toda la Escritura lo encontramos en los Evangelios. Es muy interesante, notadlo bien, cómo comienza el ministerio del precursor de nuestro Señor Jesucristo, cuáles fueron las primeras palabras de la predicación de Juan el Bautista. Dice, por ejemplo, en Mateo 3, versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que es el mismo mensaje, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha venido. ¿Con quién? Con el Señor Jesucristo. Pero para poder recibir a Jesucristo tenemos que reconocer nuestra propia maldad. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar a los pecadores. Si tú no te ves pecador, si no te ves culpable delante de Dios, ¿qué Salvador es Jesús? Entonces, hay esa predicación del arrepentimiento en Juan el Bautista, pero quizás la sorpresa para algunos pudiera ser cómo comienza Jesús su ministerio. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cuáles fueron las primeras palabras del ministerio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo? Mateo, también, capítulo 4, versículo 17, desde entonces, mira lo que dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma forma de expresarse que tenía Juan el Bautista. El mismo mensaje de Isaías. El mismo mensaje de toda la Biblia. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que reconocer tu propia maldad. Tienes que reconocer que eres culpable delante de Dios. De que realmente las cosas no están bien entre tú y Dios. A menos que tengamos esa visión realista de quién somos, es imposible que podamos recibir ese perdón de los pecados. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues lo hacemos precisamente contrastando nuestra vida, comparando nuestra vida con las demandas que Dios trae en su palabra. Cuando pensamos, por ejemplo, en los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos no solamente son, que también lo son, una regla de conducta para el cristiano, esto es fundamental, sino que también los 10 mandamientos han sido dados por Dios para que tú, al compararte, veas cómo has roto todos esos mandamientos. Y piensa en esos 10 mandamientos, piensa en cada uno de esos 10, de esas 10 palabras de Dios, y mira cómo has roto esa palabra. Quizás con tus pensamientos, quizás con tus acciones, quizás con tus omisiones,
Hay una profundidad en esos 10 mandamientos que sabéis que es lo que el Señor Jesucristo pone de manifiesto en lo que llamamos el Sermón del Monte, cuando selecciona algunos de esos mandamientos y nos hace ver que es más profundo que cualquier otra cosa. Cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 5, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ahí estaban los más religiosos y decían, claro, nosotros nunca hemos roto este mandamiento. Yo no he matado a nadie. ¿Has cumplido con ese mandamiento? ¿Piensas tú que has cumplido con ese mandamiento porque no has matado a nadie? ¿Pero qué dice Jesús? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, si tú albergas odio, si tú hablas mal de tu hermano, si tú insultas a tu hermano, has incumplido ese mandamiento. Has roto ese mandamiento. O el versículo 27. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Yo no he cometido adulterio, pero ¿has mirado con deseos lascivos a esa persona? Entonces ya has roto el mandamiento. Es más profundo de lo que parece. La ley de Dios va a nuestro corazón, examina lo que hay en el corazón, los motivos, las intenciones. Y entonces tenemos que confesar que somos pecadores delante de Dios. Y el arrepentimiento no simplemente es verdad, esto está mal, implica también abandonar ese estilo de vida. Lo dice Jesús también aquí en estos versículos 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Notad lo que dice aquí Jesús. Estas son palabras que inmediatamente nos despiertan, si acaso estábamos dormidos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que me tengo que sacar el ojo? ¿Que me tengo que cortar una mano? ¿Qué quiere decir eso? No, quiere decir que el pecado, que puede acabar con nosotros en el infierno, si no nos arrepentimos, tenemos que tomar medidas radicales. Cuando hay un cáncer, que sabéis, ¿qué hace el médico? Bueno, pues tienes que ir al cirujano. ¿Y el cirujano qué hace? Tiene que extirpar el tumor. Porque si no, se va a extender por todo el cuerpo y la persona muere. Hay que extirpar el pecado. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que hay que tomar medidas radicales con el pecado. Tienes que cambiar tu estilo de vida. Tienes que romper con ese pecado. Tienes que tener una actitud de decir, hasta aquí y no más. Me comprometo con Dios a acabar con ese pecado en mi vida. Eso es lo que implica el arrepentimiento. Por lo menos la disposición a vivir de una manera distinta. Pero quisiera que notáramos aquí en lo que dice Isaías algo que es también muy fundamental en cuanto a este concepto del arrepentimiento. Porque notad que os estoy hablando aquí de la cautividad babilónica, que eso iba a venir, iba a pasar mucho tiempo hasta que llegara la cautividad babilónica. Todavía están bajo la amenaza del imperio asirio y tenía que pasar muchísimos años. ¿Por qué entonces les llama a este arrepentimiento? En vez de ese estilo de vida que estaban llevando, que se describe en el versículo 13. ¿Por qué lo hace? Porque el arrepentimiento, está aquí diciendo Isaías en segundo lugar, es un estilo de vida. El arrepentimiento no es solamente el comienzo de la vida cristiana. Este es un error en el que quizás tú puedes caer o has caído. Pensar, sí, para convertirme a Dios, pues claro, me tengo que arrepentir de mis pecados y poner mi fe en Cristo. Pero luego mi vida, no. El arrepentimiento es un estilo de vida. Todos los días te tienes que arrepentir de tus pecados. Todos los días te tienes que volver a Dios.
Es muy interesante cuando pensamos en Martín Lutero, el gran reformador alemán, y pensamos en sus 95 tesis, ese documento fundacional de la Reforma. ¿Sabéis cuál es la primera tesis de Martín Lutero? Dice así: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepentíos, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera una de arrepentimiento. Comentando esas palabras que leíamos hace un momento, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Lutero dice, Jesús no simplemente está diciendo que el comienzo de la vida cristiana es el arrepentimiento, por supuesto que sí, si no hay comienzo. Lo que está diciendo Jesús es que toda la vida es una vida de continuo arrepentimiento. Esa es la primera tesis, el fundamento de la Reforma. Porque si no somos conscientes de que el pecado es una realidad diaria, cotidiana en nuestra vida, entonces no vamos a buscar tampoco ese perdón diario de nuestros pecados en la sangre del Señor Jesucristo, que es la relación cristiana. Es decir, Cristo no simplemente nos perdona y ahí se acaba todo. Toda nuestra vida es una vida de arrepentimiento diario, de examinarnos a nosotros mismos al final del día, decir, Señor, ¿cómo ha sido mi día? ¿Mis pensamientos cuáles han sido? ¿Me he olvidado de ti? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? Y arrepentirnos para, una vez hecho eso, buscar el perdón de nuestros pecados en la sangre del Señor Jesucristo. Pero nuevamente, como sabéis, tenemos siempre que llevar estas cosas a los contextos, ¿no? Porque eso es lo que es la predicación expositiva de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los pecados que menciona Isaías, particularmente de los que tenemos que ser conscientes en ese momento aquella gente, pero también que es relevante para nosotros? Lo estábamos diciendo en el último mensaje que teníamos sobre Isaías, que precisamente se basó en el versículo 13. He aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto es más relevante de lo que parece. Esta gente solamente vivía para el presente. Comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Es decir, lo único que importa es disfrutar de esta vida. Así piensa la gente hoy en día también, ¿no es verdad? ¿Qué importa de esta vida? Bueno, pues habrá que divertirse, habrá que disfrutar. Eso es lo único que importa. Porque nos vamos a morir todos. ¿Es eso la vida? ¿La vida realmente consiste solo en disfrutar? Porque nos vamos a morir todos al final. Entonces, el arrepentimiento, en primer lugar, en el contexto inmediato, tiene que ver con que nosotros, los cristianos, tenemos que ver que esta vida no lo es todo. Hay una eternidad, hay un juicio, hay un cielo y hay un infierno. Hay una salvación y hay una condenación. Alguien puede decir, bueno, estas cosas son difíciles, ¿verdad? Pero si no se oyen en una iglesia evangélica, ¿dónde se van a oír? ¿Lo vamos a oír fuera de aquí? Ojalá. Esa es la realidad. Y entonces lo que está diciendo es que ellos tienen que arrepentirse de una vida que está orientada solamente al placer y al aquí y a la ahora. Y esto, os estoy diciendo, es más relevante de lo que podamos pensar. ¿Por qué? Porque el mundo, y esa forma de pensar que consiste en decir lo que importa es aquí y ahora, se infiltra, se puede infiltrar entre nosotros. Y nuestra forma de vida, aunque digamos, no, soy cristiano, pero nuestra forma de comportarnos no se ve que esta vida sea algo que está a un lado y que lo fundamental es la relación con Dios. Eso es lo que está aquí diciéndonos. Y la relevancia, nuevamente comparándolo con otro texto del Nuevo Testamento, aparece, por ejemplo, en la famosa parábola del Señor Jesucristo del sembrador. Cuando Él lo explica, sabéis que hay varios terrenos en los que cae la buena semilla y el Señor Jesucristo después explica a sus discípulos lo que significa cada una de
esa semilla en cada uno de esos terrenos, en el terreno bueno, pero también entre espinos, entre piedras. Os animo a que leáis esto en casa, ¿no? En Lucas capítulo 8, por ejemplo, versículos del 4 al 15. Pero yo os leo el versículo 14, lo que dice Jesús sobre una de estas semillas. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Claro, oyen la palabra de Dios, pero no hay fruto en su vida, es decir, no se ve el efecto de la palabra de Dios en sus vidas. Poniéndolo otra vez en esos términos, ¿no? Para que queden en nuestra memoria, ¿no? Hay una gracia barata. Es una gracia barata, porque no ha producido ningún fruto en tu vida. ¿Por qué? Dice Jesús, porque existen los afanes por las riquezas. ¿Qué es esta vida realmente? ¿Enriquecernos? Por supuesto que pedimos a Dios que nos dé un trabajo, que podamos vivir. Pero ¿la vida realmente es un afán por ser ricos, por hacernos ricos? ¿La vida realmente consiste en disfrutar de los placeres de esta vida? Eso es toda la vida. Pues si eso es así, entonces no hay fruto. Y lo que solemnemente enseña aquí Jesús es que esas personas realmente no han conocido de verdad la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, si está en nosotros, nos conduce al arrepentimiento. Da un fruto de venir a ser como el Señor Jesucristo. Somos conscientes de lo que dice aquí Isaías, contexto inmediato, pero también contexto más amplio. ¿Cuál es el contexto más amplio de Isaías? Creo que también es muy relevante para los días en los que estamos viviendo. Lo vemos nuevamente en ese pasaje, ¿no? Que sería una introducción extraordinaria que hace, claro, Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, cuando les llama al arrepentimiento. Notad que aquí también podemos muchas veces ser extrañamente ciegos a nuestros propios pecados. Claro, porque estamos diciendo el arrepentimiento es reconocimiento del pecado. Pero ¿sabéis cuál es el problema que tiene muchas veces el arrepentimiento? Que no somos conscientes de nuestro pecado. O somos selectivos. Hay pecados que sí que reconocemos, pero otros que no. ¿Cuáles son esos pecados de los que muchas veces no somos conscientes? E Isaías sí que lo es, claro. Y aquella sociedad a la que predicó Isaías tampoco era consciente de esos pecados. Notad cómo lo pone el llamamiento al arrepentimiento. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. No lo deja ahí, sigue. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿De qué está hablando aquí Isaías? Está hablando de la dimensión social del pecado. Porque podemos estar tan interesados en nosotros mismos. Sí, yo estoy interesado en que el mundo no me gobierne, eso lo ha dicho aquí Isaías. No, solamente una forma de pensar que no entre en mí la influencia. Pero, ¿y los pecados sociales? Cuando no estamos pendientes de los más necesitados. Esto es una cosa muy práctica, ¿no? Por ejemplo, el racismo. El racismo, claro. ¿Discriminas a una persona porque viene de otro país? ¿Porque tiene otra cultura distinta a la tuya? ¿Y tú crees que la tuya es superior a la suya? Eso es un pecado a los ojos de Dios, el racismo. Y tantos en nuestros días no ven ese pecado del racismo. Y que el pecado está incrustado en la sociedad. Y por eso no lo vemos. Todo el mundo lo hace, todo el mundo habla mal de estos emigrantes. Pues yo, un momento, tú es que eres cristiano. Tú no puedes usar los términos que ellos usan. Tú no puedes discriminar a un hermano, ni a quien sea, porque venga de otro sitio. No puedes. ¿Qué hacemos con las viudas? ¿Qué hacemos con los huérfanos? Pecado social. Tenemos que arrepentirnos también de esos pecados, examinarnos y decir, Señor, ¿cuáles son mis actitudes? No es una de las cosas
por las que damos gracias a Dios aquí en un lugar como este, ¿no? Cuando viene la gente de fuera, ¿no? Y ven, y queremos más, por supuesto, de eso, ¿no? La integración entre nosotros, que hay gente de todos sitios. Y los políticos, incluso cuando vienen, me lo dicen a mí como pastor. Dice, es que este sitio es un sitio, porque es que estáis gente de tantos sitios distintos. Eso es lo que hay que procurar crecer. Porque todos somos iguales a los ojos de Dios. Tenemos que recibirnos los unos a los otros como Cristo nos ha recibido a todos, independientemente de nuestros pecados y de nuestros trasfondos. Somos conscientes de ese pecado que está también en nuestra sociedad. Dos preguntas que te hago entonces. ¿Te has comprometido con Dios a llevar una vida distinta? Si eres cristiano, te has comprometido con Dios a llevar una vida distinta. Eso es el arrepentimiento cotidiano. Hay un compromiso de decir, voy a vivir conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Y es un compromiso que tienes que renovar todos los días de tu vida. Que tienes que pensar, ¿he vivido hoy a la luz de mi compromiso? Eso es el arrepentimiento, examinarte y ver si estás así viviendo. Y la otra pregunta es esta: ¿en qué maneras prácticas se ve en tu vida ese compromiso con Dios, con Jesucristo como el Señor de tu vida? Eso es el arrepentimiento cotidiano. ¿En qué manera práctica tú puedes decir, estoy buscando, no que sea perfecto, pero estoy buscando que se vea que estoy comprometido con Cristo, estoy comprometido con Él como Señor y Salvador, estoy comprometido con la Iglesia? ¿En qué se ve tu compromiso con la Iglesia? Esto es el arrepentimiento. Esto es lo que está diciéndonos aquí. Por tanto, el texto nos está diciendo que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es una quimera. No salgas de este lugar pensando que Dios te va a perdonar si tú no reconoces lo que eres delante de Él, que eres culpable. Si tú no buscas que tu vida esté de acuerdo con su enseñanza, abandonando lo que Dios aborrece. Pero cuando Isaías habla de esta manera, como todo pasaje en las Escrituras, nos está diciendo que asumimos todo lo que ha dicho anteriormente. Es decir, es necesario también decir que el arrepentimiento, si es bíblico, conduce al perdón del pecado. Eso también hay que decirlo. Eso también hay que afirmarlo, porque si no, no estaríamos predicando el Evangelio. Es decir, Isaías tiene en mente el pasaje que os he dicho que es fundamental para entender todo el libro. ¿Qué dice allí en el capítulo 1? Nuevamente, lavaos y limpiaos, versículo 16, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, a aprender a hacer el bien. Ese es el compromiso del cristiano. Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y añade, venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque si te arrepientes, Dios también perdonará todos tus pecados. Todos. Si reconocemos nuestra maldad, Dios tiene el poder para perdonar todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la sangre del Señor Jesucristo, a lo que apunta todo el Antiguo Testamento es a Jesucristo.
La sangre de la cruz es eficaz para perdonar el pecado de la Iglesia. Cualquier pecado que tú confieses a Dios en arrepentimiento y en fe en el Señor Jesucristo, Él lo puede lavar. Venid luego, dice el Señor. Arrepiéntete y ven a Dios, ven a Cristo. Y dile, Señor, lávame también a mí de todos mis pecados. Y añade, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Forma de ponerlo de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? En términos de esta tierra. Vais a tener bendiciones, pero sabemos que esas bendiciones a la luz del Nuevo Testamento es el cielo nuevo, la tierra nueva, la salvación. Pero añade, por eso es tan importante el arrepentimiento, pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, el rebelde es el que no se quiere arrepentir. Seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero hay perdón si nos volvemos a Dios. Y por eso, en el Catecismo Menor de Westminster, que lo hemos hecho algunas veces aquí también, cuando se pregunta ¿qué es el arrepentimiento para vida?, dice, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Precisamente porque sabemos que Dios es misericordioso en Cristo, que nos arrepentimos. Sabemos lo que es el Evangelio. El Evangelio es una oferta de perdón. Pues ya que sé que me va a perdonar, entonces voy a abandonar mi pecado, porque sé que mi pecado me va a condenar. Sé que mi pecado no tiene nada bueno. Es algo que puede acabar conmigo. No tengo fuerzas para vencerlo por mí mismo. No puedo perdonarlo. Solo Dios lo puede perdonar. Dios ha prometido todo esto para aquellos que están en Cristo Jesús. Por eso, recordad las palabras de Juan el Bautista, pero sobre todo del Señor Jesucristo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro, en Cristo tenemos el reino de los cielos, tenemos el perdón seguro. Por eso hay que arrepentirse, porque el reino de los cielos está aquí, porque Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Por qué era Él? Que todos y cada uno de nosotros podamos decir: Señor, me vuelvo de mi pecado para recibir ese perdón en Cristo Jesús. Mi vida entera es una vida de compromiso contigo, de una nueva obediencia a tus mandatos, en el poder del Espíritu Santo, para tu gloria. Que así sea. Todos nosotros. Amén. Reconociendo nuestra maldad, reconociendo que muchas veces, como tu pueblo, somos ciegos a nuestros propios pecados, y por eso, como el salmista, te decimos: Señor, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Concédenos, Señor, que no solamente estemos pendientes de los pecados que todo el mundo dice que son pecados, sino también del pecado social, del pecado de hacer de menos a otras personas, de menospreciar a otros, de creernos superiores o mejores, cuando simplemente es tu gracia la que ha hecho la diferencia. Señor, que podamos venir arrepentidos delante de ti, que podamos adoptar ese compromiso con Cristo de que sea el Señor de nuestras vidas en todo momento y ocasión, que todos los días podamos examinarnos a nosotros mismos y volvernos de nuestros malos caminos y pedirte perdón, sabiendo que tú has prometido darnos siempre perdón si nos volvemos de nuestros malos caminos. Ayúdanos para que tú recibas toda gloria en tu Iglesia en estos días. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.